Muy buenas noches a todos aquellos que están viendo en casa a través de la Iglesia Maná, Curiacos TV y otros canales. Un saludo a todos ustedes. Son muy bienvenidos a este programa Basta Creer, que es un programa de la autoría del apóstol Jorge Tadeu. Él estará con nosotros en breve. Exhorto a todos aquellos que tengan testimonios, pueden llamar a este número que está en Roda P. Comparten con nosotros vuestros testimonios. También pueden enviar sus fotografías. Es un modo de conocerlos, conocer el sitio donde viven, los dulces que están haciendo. Y tenemos aquí también a mi esposa Isabel. ¿Qué tienes para decir? Buenas noches a todos, sean muy bienvenidos a este programa Basta Creer. Si está sintonizado por la primera vez, también sea bienvenido. Y quiero decirle para quedarse conectado hasta el final, porque Dios hoy tiene un milagro para usted. Y hoy vamos a tener cosas, la palabra de Dios que es nueva a cada día. Vamos a tener fotos que están enviando de comidas, paisajes. Y vamos a comenzar viendo las fotografías. ¿Es verdad? Vamos a ver la primera foto. Es para el apóstol y la obispa. Un pastel maravilloso. Es pastel de limón. Es de limón. Tiene galletas. Es lo que yo le llamo de cerradura. Podemos pasar a la próxima fotografía. Un saludo, un grupo familiar que fue dado ayer. Rosaldo. Un saludo para este grupo familiar. Y ahora vamos para los camarones. Vila Nova de Mil Fontes. Dice buenas noches, apóstol, obispa Cristo y a todos los obispos. Es una foto de nuestra cena. ¿Quieren? Sí, pero solo virtualmente. Vila Nova de Mil Fontes. Y ahora viene, ¿sabes qué es esto? Es parecido a una parrillada. Viene de Sergio. Y bueno, quedamos por aquí de las comidas, pero pueden enviar si Dios hizo algo en su vida. Comparte con nosotros porque el testimonio va a crear fe en el corazón de todas las personas que están viendo. Y va a decir, si Dios hizo con ellos, también hará con usted. Comparta su testimonio y haga su pedido de oración, porque cuán importante es que cuando el apóstol ore, nosotros podamos recibir nuestra sanidad, nuestro milagro, porque como dije en el inicio, Dios tiene un milagro para usted. Y nosotros tenemos una editora que edita los libros de nuestro apóstol, películas, programa de niños que hacemos. Esa editora está en el site bastacreer.com. Yo voy a pedir que después pasemos ese spot que habla sobre nuestra editora. ¿Es importante? Es importante porque es allá que nos vamos a alimentar de la palabra. Cuando alguien está enfermo, va a la farmacia. Si tiene falta de vitamina B, es recetado la vitamina. Sin receta no hay medicación. Y la editora es eso. Cuando nosotros precisamos de llenar nuestro corazón en alguna área o que estemos pasando en algún problema de salud, de finanzas, sea el problema que fuera, la editora sirve para eso. Nos da el alimento para que consigamos ultrapasar todo aquello que estamos pasando, porque la palabra de Dios es nueva a cada día. Es un remedio para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver nuestro spot. La editora Curiacos tiene más noticias para usted. Ya puede tener todos los materiales de la editora en su Android e iOS. Y también tenemos su editora disponible en varias lenguas:
portugués de Portugal y de Brasil, español, inglés, francés, ruso, eslovaco y alemán. Pero no se olviden, para abrir sus materiales de la editora Curiacos ya no es necesario el uso de otros programas. Apenas tiene que tener el browser Curiacos y así puede visualizar todo el material descargado. Para descargar el browser Curiacos, entre en curiacos.com, clique en Editora Curiacos y a seguir, clique en este icono y siga las instrucciones. Disfrute de todo el material disponible en la Editora Curiacos y llene su corazón con aquello que edifica. Y así puede encontrar en www.editoracuriacos. Ya conoce el site Basta Creer, también puede entrar en uno de los links, acceder a la editora Curiacos. Nosotros tenemos más fotos de la Convención de Fe. Es un team muy importante, que es aquel que nos ayuda en toda parte logística, de comida y etcétera. ¿No es verdad? ¿Qué piensas de la Convención de Fe? Está aquí. Este team fue de la Convención de Fe. Cuando estamos de máscara, somos todos iguales. Sé el nombre de todos ellos. Nuestra Convención de Fe fue una mega bendición porque de hecho oímos cosas muy buenas y también dio para que todos estos jóvenes se involucren en la Convención de Fe sirviendo a Dios, porque servir a Dios es la mejor cosa que hay. Porque de hecho Dios quiere que todos le sirvan y gloria a Dios por este team. Solo está una parte de ellos aquí. Fueron los que entraron en la foto. Los otros están afuera. Y de hecho fue una gran bendición. Y a la Convención de Fe hay un mensaje. Tenemos otra foto. Esta foto, ¿sabe de dónde es? Pontal. Acertó. Debe ser de Brasil. Un abrazo para ellos, siempre presente en nuestro programa, con aquella alegría. Un gran abrazo para Brasil y Puntal. Aquí no sé dónde es. ¿Será? Aún no salimos. Si tiene poroto y arroz. Si tiene frijoles, es de Brasil. No sé si es el arroz. Y después tiene los frijoles. Solo puede ser de Brasil. Después tenemos de patrocinios. Buenas noches a todo el equipo de Basta Creer. Continuamos en frente con Jesús. Envío un pastel de salame de chocolate a Andrea de Matosinhos. Un abrazo para ella. Después tenemos aquí, buenas noches familia. Envío una foto de Enzo con Bruno en el Monte de las Oliveiras. ¿Quién será Enzo? Es aquel que está ahí. Bruno es aquel niño que está ahí también. Un niño con una hija. La alegría de Enzo no tenía medida por el hecho de conocer a su ícono. Yo tenía este problema en la iglesia infantil. Toda la gente quiere ser baterista. Cuando yo quiero un guitarrista, pianista, tengo que convencerlo a ser pianista o guitarrista porque todos quieren ser bateristas. No sé por qué. Debe ser por el ruido. Otro que quiere ser baterista, João Pedro. Hoy no aparece con la batería. Él dice, quizás dice la madre, yo tengo una misión de hablar de Jesús. Un beso para todos. Y al obispo Pedro y la pastora Isabel. Ella es un buen baterista. Después tenemos, buenas noches, apóstol, obispo y obispos con invitados. Una vuelta de 26 kilómetros, ya estoy cansado. Siempre con Jesús. Subiendo de bicicleta con Jesús, es solo con Jesús. 26 kilómetros es mucho. Un abrazo para Gabriela entonces. Tenemos una foto más. Esta foto debe haber sido en Angola. Saludos, apóstol, obispo Cristo. Somos nacidos para vencer.
de Wilson Ancosta de Luanda, Angola. Un abrazo también para él. Y no tenemos más fotos. Aquí, volviendo a lo que estaba hablando, nosotros tenemos las lecciones de la Convención de Fe. ¿A dónde? En el site Basta Creer, que podemos rever toda la Convención de Fe, todas las noches y los seminarios. Sí es importante porque se habló cosas importantes como el pacto de sangre, la concordancia, andar en unión, cosas muy importantes, y podemos rever la convención porque fe viene por oír. Y si quieres pasar a un amigo, es bueno oír aquello que habló a través del apóstol para nuestra vida, para este año que comenzó. Aún estoy con sonido, estoy recibiendo algo más. Y de hecho, es muy bueno. Y ahora tenemos aquí al vivo y en amarillo al Team Curiaco, que nos va a bendecir con una música que dice: ¿para qué buscar en los astros? Para que procurar nos astros a tua solução? Para que procurar respostas na palma da tua mão? Nem bolas de cristal, magia, nem Buda, nem Maomé, nem filosofia são o caminho, pois salvação só vem por crer e receber Jesus. Crer e receber Jesus. Neste mundo em escuridão, vida para além da morte não é mais uma ilusão. Nem consultar os mortos videntes, nem feiticeiros, nem religião. Astrologia são o caminho, pois salvação só vem por crer e receber Jesus. Crer e receber Jesus. Jesus, Jesus é tua rocha, a tua salvação. Jesus é o caminho, a tua única solução. Ele é a tua luz. É Jesus, Jesus é tua rocha, a tua salvação. Jesus é o caminho, a tua única solução. Ele é a tua luz. É Jesus, nem budismo, nem islamismo, nem hinduísmo ou confucionismo, nem espiritismo. Crer e receber Jesus. Crer e receber Jesus. Crer e receber, crer e receber, crer e receber Jesus. Jesus é a tua rocha, a tua salvação. Jesus é o caminho, a tua única solução. Ele é a tua luz. É Jesus, Jesus é a tua rocha, a tua salvação. Jesus é o caminho, a tua única solução. Ele é a tua luz. É Jesus. Y así tenemos aquí al Team Curiacos hoy en vivo, y también tenemos testimonios de personas que tuvieron un encuentro real con Jesús y tuvieron la vida cambiada. ¿Es verdad, Isabel? Sí. Y ellos cantaron que no hay solución a través de Jesús, a no ser Jesús. Y muchas veces el origen de los problemas es aquello que las personas andan a buscar, y la verdad es que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si estás pasando uno de estos problemas, como oíste en la música, la solución solo está en Jesús. Tenemos este libro, un manual donde vamos a ver
¿Cuál es el origen del problema? Y el origen de los problemas nunca está en Dios. El origen de los problemas está a veces en nosotros buscar a Jesús en otros caminos que Dios no aprueba. Y por eso comenzamos a tener testimonio de personas que tuvieron su vida transformada, porque ellas vieron cuál es el origen de los problemas, entregaron su vida a Jesús, y Jesús no es bueno, sino que es muy bueno. Voy a leer el primer testimonio, que no dice el nombre, dice, que viene de la regional de Braga, y dice así: yo estaba desempleado, desesperado, con cuentas por pagar, hasta pensé en suicidarme. El pastor habló conmigo y me dio del libro, que es el origen de los problemas. Asistí a Curiacos, el programa Basta Creer. Acepté a Jesús. Pasada una semana, ya me sentí mejor. Cuando vi que sembrar dinero, cosechamos dinero, fue lo que hice. Sembré poco, pero fue lo que tenía. Pasado unos días, adquirí un empleo. Entonces, este testimonio es muy bueno porque la persona vio el origen de los problemas. Es interesante ver, muchas personas quizás en casa están preguntando, pero ¿qué habla ese libro? ¿Cuál es el tipo de origen o el tipo de causas para tener problemas? Aquí en este libro habla las principales causas que originan problemas en la vida de las personas. Una de ellas es la idolatría. Muchos piensan que no tiene ningún mal, pero ahí comienza el problema. Otra también es lo oculto, porque muchos, así como la música hablaba, piensan que hay muchos caminos que llevan a Roma, pero solo un camino que lleva a Dios, que es Jesucristo. Estas cosas de lo oculto y etcétera, es uno de los orígenes, astrología, espirituales, que ahí está el problema de muchas personas. Después tenemos yugo y manipulación, apuntar con el dedo, guerras y discusiones, falta de perdón, malas compañías, miedo, uso indebido de la lengua, estilo de vida y etc. Aquí están las principales causas que llevan que las personas tengan problemas en su vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en su salud. ¿No es verdad? Sí. Y esta persona que nos manda el testimonio, de hecho, estaba pensando en el suicidio porque estaba desempleada, con cuentas por pagar, y alguien le ofreció la mejor regalo, que es el libro del origen de los problemas. Hasta porque un libro es la mejor cosa que tú puedes dar a alguien. ¿Por qué? Cuando queremos evangelizar, cuando queremos ayudar a alguien, la mejor cosa que podemos hacer es dar un libro, porque nadie consigue discutir con un libro. Muchas de estas razones que tenemos aquí, que son estas causas, si nosotros fuéramos a exponer eso, puede dar discusión. Estoy de acuerdo, no estoy, no creo que sea así, tú no tienes razón. Ahora imagina hacer eso con un libro. Es imposible discutir con un libro porque no responde, no cambia, es siempre igual. Y nadie gana ni pierde. Cuando nosotros estamos evangelizando a alguien, muchas veces está aquella cosa: no voy a torcer el brazo, nadie me cambia, yo no voy a cambiar, no voy a mostrar que estoy mal. Pero con el libro no hay vergüenza. La persona no tiene que estar discutiendo ni pensando quién tiene razón de algo. Es una manera de Dios poder trabajar en la vida de esa persona, así como sucedió con este hombre, que cuando leyó el libro identificó algo y cambió. Y quizás cuando el amigo le ofreció el libro, agarró el libro y quizás hasta dijo: yo no quiero nada de eso. Digo yo, ¿no? Hay muchos que dicen: no quiero saber, pero cuando la persona se va, la persona está tan desesperada que va a leer el libro. Yo voy a leer el libro, y como el libro contiene la palabra de Dios va a entrar en la vida de la persona, así como aconteció con este señor. Y Dios habló. Él estaba pensando en suicidio. Él cedió porque en el libro quizás dijo algo, y ella fue a Curiacos y vio cuál era el origen de los problemas, solo que continuaba con los problemas. Solo que él oyó cómo vencer en el área financiera, sembrar para cosechar, y fue lo que hizo. Y Dios dice aquí, 2 días,
Pasado 2 días, tuvo un empleo porque Dios es bueno. Y Dios también quiere hacer eso con usted. Si está pasando algún problema, llame, pide oración y verán su vida transformada. Ahora tengo otro testimonio que viene de Córdoba, de Argentina, de Alicia Maldonado. Y dice así: mi hijo mayor dice que fueron detectadas piedras en la vesícula y que precisaba de hacer algunos exámenes para operar. Cuando tuvimos la reunión de grupo familiar, lo coloqué en oración y estuvimos de acuerdo que él estaba saludable. También decidí llenarme de fe, llenando el libro de sanidad divina. Unos días después, llamé para saber el estado de salud y él dijo: madre, no sé qué sucedió, hice los exámenes y las piedras de la vesícula desaparecieron. Gloria a Dios, porque ya no preciso ser operado. Dios es fiel y sana todos los días, todas las enfermedades y todas las personas. Este testimonio vimos varias cosas, ¿no? Sí. Hay algo muy interesante que fue el grupo familiar. ¿Cuán importante es el grupo familiar? Quizás muchos de aquellos que están viendo y oyendo en casa no saben lo que es un grupo familiar. ¿Qué es un grupo familiar? Un grupo familiar es una reunión en medio de la semana en casa de una persona que disponibiliza su casa 1 hora y media para las personas juntarse para enseñar las doctrinas rudimentales de Jesucristo y también para acompañar. Fue lo que el líder hizo. Estuvo de acuerdo con esta madre que estaba en la aflicción, hizo una oración de concordancia y Dios respondió y oyó. Es muy importante que el grupo familiar es donde vamos a tener compañías correctas que hablan fe, que en estos momentos de ataque, de aflicción, van a tener el consejo cierto. En vez de haber ido para el grupo familiar, hubiese ido para otro sitio en aquel día o estaba en contacto con otra persona, hubiesen dicho: pobrecito de tu hijo. En Argentina va a ser difícil, va a ser operado, ¿cómo será? Y ella iba a salir peor de lo que entró. Pero en el grupo familiar, ella tenía a su líder en aquel momento, le ayudó y recordó que Dios continúa vivo, que Él es el mismo ayer, hoy y eternamente. Estuvieron de acuerdo dentro del grupo familiar, todos los hermanos que estaban allá, y sucedió el milagro. Aquel joven fue sano, no tuvo que ser operado. Me acuerdo una vez, pero la madre no solo hizo eso, la madre aún llenó el corazón de fe, leyendo el libro Sanidad Divina. Semilla de Sanidad Divina para creer con las personas que estaban en el grupo, pero siempre hay dudas. ¿Será que no lo es? Ella rehusó ver que su hijo sea operado y llenó el corazón con semillas de sanidad divina. El libro Sanidad Divina es importante. Y después creó un espíritu de fe y lo que quería cosechar, cosechó. Me acuerdo de una situación en Porto con una madre. Tenía un niño de 2 o 3 años, tenía un cáncer. Estaba en tratamiento. Ella se convirtió y comenzó a ser acompañada en el grupo familiar por el líder del grupo familiar. Y pasó un tiempo, el niño estaba en tratamiento y el médico llamó a la madre y le dijo: nosotros ya no tenemos ninguna solución para tu hijo. Ya hicimos todo lo que es posible. El cáncer, en vez de disminuir, aumentó. Hágale todo lo que él quiere. Pase el tiempo que le resta con él. Haga lo que él desea porque no hay solución. Él va a morir. Y aquella madre salió completamente, como todos ustedes deben imaginar, completamente desesperada, perdida de la cabeza, llorando. Y se acordó del líder del grupo familiar que estaba acompañando. Y en aquella noche fue al grupo familiar. Ella podría haberse entregado a aquella cosa terrible y nadie la iba a condenar porque es una noticia drástica. Un niño de 2 o 3 años que va a morir. La madre en aquella desesperación, pero ella decidió ir al grupo familiar y pidió oración. Y allá, en vez de entregarse, en vez de llorar, la líder tuvo una palabra de fe. Dijo: no, Dios es el mismo ayer, hoy y eternamente. Él continúa sanando. Dios es fiel. Y oró con ella.
Oró la líder y todos los hermanos del grupo familiar. Al otro día, el médico llamó y dijo, no sé qué sucedió, pero el cáncer está en remisión y pasados unos días el niño estaba sano. Es verdad. Y las personas que están viendo dicen, pero yo no tengo un grupo familiar cerca. Es una óptima hora de llamar a este número que está pasando en Roda P para el SOS y ofrecer su casa, porque o a través del Skype también puede dar su casa para que la palabra de Dios pueda ser predicada para suceder estos señales y maravillas y estos testimonios que mi marido contó. Es un testimonio que conmueve mucho porque es un niño de 2 años y la fe de aquella líder y de aquella madre en Jesús es lo importante. Cuando nosotros tenemos un problema, ir a buscar la solución a personas que tienen fe, es verdad. Y el grupo familiar es para eso que sirve. Nosotros hasta tenemos un spot de grupo familiar que explica cómo ustedes pueden encontrar un grupo familiar, las viviendas de grupo familiar. Vamos a pasar ese spot. ¿Le gustaba tener un grupo familiar en su casa? Donde usted esté, podrá tenerlo. Un grupo familiar es una reunión a la mitad de la semana donde enseñamos los rudimentos de Cristo. Puede ser dado en casa de un miembro de la iglesia o a distancia vía online. Usted está lejos, no tiene una iglesia en Maná cerca de usted. Dé su casa para un grupo familiar online. Consulte el site bastacreer.com. Clique aquí. Llena el formulario y envíe. El grupo familiar es un punto de luz en cada casa. Usted ama a Dios y al prójimo. Dé su casa para un grupo familiar. Dios bendecirá su casa y toda su familia. Entonces, si no tiene un grupo familiar cerca de usted, tiene la oportunidad de dar su casa para un grupo familiar. De manera que una vez por semana, martes, miércoles u otro día que sea posible, podamos tener durante 1 hora y media más o menos un grupo familiar en su casa. Muchas iglesias comenzaron así, con alguien que deseaba tener una iglesia en aquel local y aún no era posible, entonces dio su casa para un grupo familiar. Comenzó por un pequeño grupo de personas y ahora tenemos una iglesia, 2 iglesias, muchas veces en la misma ciudad, gracias a un grupo familiar. ¿No es verdad? Sí, es verdad. Yo tengo aquí otro testimonio que viene de Argentina, de Jesús María. Es de Francisco. Y dice así. Soy pastora de Jesús María y quería contar un testimonio de uno de los hermanos de la iglesia. Francisco pidió oración porque precisaba de salir del lugar donde vivía. Solo tenía 2 días para salir. Francisco solo tenía 2 días para salir de la casa donde él estaba y no tenía para dónde ir. En aquel momento presentamos el asunto delante de Dios. Hicimos la oración de fe y concordancia. Otra vez la oración de concordancia. En el mismo día me envió un mensaje diciendo que Dios había abierto una puerta para él. Gloria al Señor. Francisco tuvo una casa exactamente en el lugar donde quería y aún más barato. Jesús abre camino donde no hay ninguno. Jesús es quien abre el mar rojo. Y probablemente en medio de toda esta confusión del COVID-19 habrá muchas personas que podrán estar en la misma situación que Francisco. Por una u otra razón están en una situación que tiene una orden de despojo. Exhorto que pongas eso en el pedido de oración, porque al final el apóstol va a orar por esos casos. Si Dios es fiel, y así como sucedió con Francisco, podrá suceder contigo también en el nombre de Jesús. Es maravilloso que no demoró ni un día, fue luego, en el mismo día. En el mismo día mandó un mensaje a la pastora diciendo, porque a veces la persona piensa, ay, no hay solución. Estamos en medio de la pandemia. No hay solución. Pero Dios es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Dios abre caminos donde no hay camino. Es preciso tener algo, confianza en Dios, pedir oración y estar en concordancia.
pedir oración, a quién tener fe. Hicieron una oración de concordancia. Y de hecho, él quedó con una casa aún más barata. Una gran bendición. Y ahora tenemos aquí otro testimonio. Y dice así. Pueden pasar la foto. Es la pareja que está pastoreando nuestra iglesia de Castelo de Paiva. Sara dice así. Buenas noches. Mi nombre es Sara. Soy de la iglesia de Castelo de Paiva. Y mi testimonio sobre el área financiera. Trabajo en una empresa de comunicaciones donde soy gestora de equipo y trabajo con un ordenado básico. Y no tenía salario nunca de importancia. En la convención, en cuanto el obispo predicaba, Dios me recordó eso. Leí el libro del apóstol y decidí hablar con el director de la empresa sobre el sueldo. Preparé mi semilla y sembré. Ella vio en la convención. Ella tenía un sueldo fijo, pero nunca se preocupó porque las comisiones ganaban bien. Cuando yo hablar del libro 30, 60, 100 veces por uno, ella sembró lo que quería. Entonces, ¿qué hizo? Estudié el libro y decidí hablar al director de la empresa sobre el sueldo. Sembré por esta meta. Volví de vacaciones y en el primer día hablé con el director. Y él me preguntó, ¿era la altura para hablar de esto? Tiene mucha valentía, ¿no? Ella se acordó. Ya no soy aumentada. Y fue lo que ella dijo. La empresa no está admitiendo personas, pero con todo. Envió un email al otro día. Teníamos intercesión de hombres de negocio. Ella fue para la intercesión. Hicieron una oración de concordancia en que iba a ser aprobado. Envié el email y aguardé la respuesta. En el mismo día recibí la respuesta de algo positivo. Por causa de los resultados, el contrato sería alterado. Dios es siempre fiel con quien es fiel con Él. Es verdad. Ella hizo un propósito con Dios. Es la oración de concordancia en los hombres de negocio. Tuvo la valentía que en medio de la pandemia, en medio de la empresa que estaba despidiendo personas, no estaba admitiendo personas, ella dijo, no, si Dios está conmigo, entonces las comisiones son altas, pero siempre con el mismo salario. Ella puso fe. Fe siempre tuvo que tener una acción. Ella sembró para aquella meta, para aquel proyecto, para aquello que quería. Y el director dijo, puedes mandar el email. Ella mandó el email. Podría haber perdido la bendición porque parece que cuando aparece un no, entonces bueno, no funciona. Yo ya sabía. Fue un entusiasmo que yo tuve en la convención de fe. Mira la figura que hice. Ahora mi jefe, yo ya no puedo ir en esto. Ella podría haber entrado en ese espíritu y quedaba por ahí y quedaba con el mismo sueldo. Pero no. Ella no quiso aquello porque ella sabía que iba para la intercesión, iba para la oración de concordancia y fue lo que hizo. Y en el email siguiente tenía el email de vuelta y gloria a Dios por la fidelidad, no solo en sus ofrendas y diezmos, sino también servir a Dios porque esta pareja está pastoreando la iglesia de Castelo de Paiva. No solo porque está pastoreando, sino porque aprendió un secreto que es servir a Dios. Desde siempre tuvieron este deseo de servir a Dios. Y no solo para que Dios le bendiga y le dé cosas y resuelva los problemas. Siempre tuvieron este deseo de servir a Dios y eso es muy importante. Puede no ser pastor, no tener una iglesia como ellos, pero el deseo de servir a Dios es muy importante.
porque en verdad Dios nos llama para servirle. Ahora vamos a acabar esta rúbrica. A seguir vamos a tener a nuestro apóstol para compartir la palabra de Dios. Un saludo, hasta luego, y vamos a ir una música con el Team Curiacos. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Sem doença. Sem doença prosperando. Hoje eu vou. Apenas fiz uma opção. Sou cristão, um novo homem sou. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz E no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu? E tu aí, opa, vê se decides. Faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Hola a todos, buenas noches. Ahora vamos a hablar sobre el área de finanzas. Hola, Cristian, ¿todo bien? Sí, todo bien. Hoy estás con líneas. Sí, es así. Pero tienes unos aros muy bonitos. ¿Quién me dio? Fui yo. Bien. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre finanzas porque la fe se gasta. Y es preciso siempre estar recargando nuestro corazón con la palabra de fe. Oímos este testimonio que es fantástico de una persona con mucha osadía y venció. Venció por causa de aquello que el obispo... Hola, ¿todo bien? Hoy voy a invitar otra vez al obispo Pedro para hablar sobre el área financiera. ¿Y usted va a hablar sobre qué? Sobre sembrar para cosechar. Entonces, el área financiera es un área muy importante en nuestra vida. Muchas veces las personas piensan, esto no tiene nada que ver con dinero. Una charla cualquiera en la familia, del patrón, de los amigos. Cuando hablamos de un asunto que involucra dinero, pero nosotros decimos, no tiene nada que ver con dinero, pero la verdad todo tiene que ver con dinero. Y cuando decimos esto, es algo que realmente no es verdad. Porque pensamos que el dinero es algo importante, pero es malo decir eso. Y este tipo piensa en dinero nomás. Entonces tenemos una ideología más bonita, diciendo, no tiene que ver con dinero. Pero la Biblia dice que el dinero por todo responde y es un área muy importante. Uno de los problemas hoy en día en la sociedad, cuando hablamos, el pueblo no está interesado, una de las razones es que están preocupados en poner comida en la mesa, en vestir a los hijos, y no hay tiempo para nada más, y tienen las necesidades básicas con gran dificultad, y eso hace con que ellas no sean intervenientes en nada más. Y la Biblia dice que el mundo nace en el maligno,
Y el diablo sabe de eso. Y utiliza esa pobreza para amarrar a las personas, tener en un espíritu de esclavitud para que no piensen en la vida eterna ni en las cosas de Dios, porque están solamente enfocados en su sobrevivencia, en tener el pan para los hijos y pagar el alquiler. Pero la Biblia dice que Dios ama la prosperidad de su pueblo. Dios no nos ata con escasez. Dios nos liberó para darnos vida y vida con abundancia. Dios quiere que tú prosperes, que tú tengas las necesidades suplidas, todas ellas. Y cuando Dios nos agarra, nos saca del mundo y comienza a enseñar una manera de vivir, de creer. Cuando nosotros vivimos de esa manera, a la manera del reino de Dios, aprendemos las leyes espirituales y aplicamos. Ayer decía el apóstol que el mundo también aprendió en estos últimos años. Aprendió estas leyes espirituales y las pone en práctica a favor de ellos. El diablo no puede inventar nada. Tiene que moverse en las leyes que Dios creó. Él no tiene poder para crear nuevas. Y manipula para su beneficio. Voy a dar un ejemplo que las personas van a entender. Antiguamente, los anuncios comerciales muestran productos y ya está. ¿Qué hicieron? Copiaron los evangélicos. Ponen una platea, dan testimonios. Después dicen que aquello es bueno. Es la copia. Fueron a ver por qué es que las personas vienen a la iglesia evangélica. Y en lo mismo, en relación a otras cosas, esos copian las cosas de la iglesia y después van a comercializar. Es verdad. Y así utilizan esas leyes a favor de ellos, a favor de sus beneficios. Solo que hay un problema. Esas leyes tienen un rey que es Jesús, que es Dios. Por lo tanto, si nosotros no estamos debajo del dominio de Jesucristo, las puertas de la vida de la persona continúan abiertas a maldición. Hoy hablamos de un libro que es El origen de los problemas. Una de las razones que las personas tienen problemas graves. ¿Por qué me sucedió esto, Dios? Yo nunca hice mal a Dios. Si Dios existe, si tú lees ese libro, tú vas a entender que quizás tú hiciste muchas cosas contrarias a aquello que Dios dice. Quizás ya aborreciste a Dios por ignorancia y cargaste en ciertos botones que en vez de traer bendiciones van a traer problemas a la vida de la persona. Y la única manera de nosotros salir de las maldiciones de los problemas es cambiar de reino, cambiar de sitio, no para afuera de país físico, sino de país en el corazón. O sea, en el espíritu, en el corazón. Yo voy a obedecer a Dios, voy a dar oídos a Dios. Y hay leyes cardinales y una de esas leyes es sembrar para cosechar. Para comprender esta ley, para comprender gran parte del reino de Dios, de las cosas de Dios y las leyes de Dios. Porque Jesús hablaba y decía así: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y dormise y se levantase de noche y de día, y la semilla brota sin que él sepa cómo. Porque del suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El reino de Dios es como el agricultor. Es el principio de la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que yo siembro, yo voy a cosechar. Y si nosotros entendemos este principio, gran parte de los molestias que tiene en su vida desaparezcan. Porque todo aquello que el hombre siembra, él va a cosechar. Muchos creyentes tienen problemas porque no creen tanto en esta ley. No solo en finanzas, sino en todas las áreas. Jesús dijo otra cosa que es importante. Todo aquello que quieres que te hagan a ti, tienes que hacer a los otros. Todo lo que yo quiero tener en mi vida, yo tengo que sembrar en la vida de los otros. Y con el dinero lo mismo, nosotros también podemos ver, para aquellos que aún no puedan estar convencidos con aquello que estoy diciendo, eso no tiene sentido, ¿no? Podemos ir a Gálatas 6, versículo 7. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Voy a leer otra vez: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo es todo.
todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces todo lo que yo voy a sembrar, voy a cosechar. Y si nosotros creyentes comprendemos esta ley y ponemos en nuestro corazón, no para construir nuestro futuro de una manera mucho más fácil. Y aquí también entra un principio que es el temor a Dios. Porque comienza a pensar, no quiero cosechar esto, entonces no voy a sembrar esto porque no quiero sufrir esa consecuencia en el futuro. ¿Quién dice todo? Es en relación a finanzas también, a dinero. Todo lo que el hombre sembrare, eso él va a cosechar. Entonces, en 2 de Corintios 9:6, hablando de finanzas, dice así, digo esto, aquel que siembra mucho, cosecha mucho. Aquel que siembra poco, poco cosecha. ¿Quién hace esa medida en el área financiera? Soy yo. Yo determino esa medida, yo determino la cosecha de acuerdo con aquello que voy a sembrar. Para yo vencer en el área financiera, no resulta solo orar. Nosotros vimos algunos testimonios en este programa y claro que cuando nosotros estamos intercediendo por el hijo, uno de los secretos fue la oración de concordancia, que muchas veces hace con que el poder de Dios actúe en la vida de otra persona, en la intercesión y etc. Pero cuando hablamos de finanzas, no es la oración en sí, el secreto no es orar. Hay un pensamiento que todos tienen que es, yo tengo una necesidad. Yo estoy pobre, tengo una necesidad, no tengo casa, tengo la despensa vacía. Entonces me tiene que dar porque yo necesito, yo preciso de recibir. Yo estoy aquí para recibir. Y ese es un problema de los países que viven en un estado social. Por ejemplo, África. No existe un estado social, solo tienen Dios para conseguir vencer. No hay otra hipótesis. Ni entra en la cabeza, yo soy pobre, preciso. No, pero el Estado no quiere saber de eso. Pero yo tengo hijos, el problema es tuyo. No existe el estado social. Entonces, cuando las personas entran en contacto con el Evangelio, tienen que llevar ese Evangelio como es. Y no vale la pena moldear. Porque a veces es más fácil. Porque Dios no va a actuar porque tú necesitas. Mi mujer casi que me reprendió como si estaba diciendo algo malo. No, entonces si la persona tiene necesidad, Dios va a moverse. No, porque había muchas viudas de Sareptas. Espera ahí. Si Dios ve que la persona tiene una necesidad, Dios va a actuar. Tanta gente está sufriendo, entonces ahí está mal. Y hay mucha gente que no entiende. Tantos niños, tanta guerra y Dios no hace nada. Pues, y sucedió eso en Sarepta. No era solo una viuda. Cuando vemos en 2 de Reyes, ¿qué sucedía? En aquel tiempo había hambre en la tierra y habría más viudas. Todas sufrían. No había comida. Pero parece que Dios solo se manifestó en una. ¿Por qué? Porque cuando llega el profeta no oró. Ella tampoco pidió al profeta, tienes que darme comida, tú tienes que hacer. Ella estaba allá y recibió a Dios conforme Él le apareció. Quizás en esta noche tú estás en una situación de aflicción, en una situación de problemas, de deudas, sin comida en casa, quizás con 2 días para salir de casa, como vimos en el testimonio de Argentina. Una semana para salir de casa, no sabes qué vas a hacer. Y está en la altura de tú aceptar a Dios como Él te aparece. En aquel caso, en la viuda de Sarepta, tenía un poco de harina y de aceite. Iba a hacer un pan para comer. Y bueno, se acabó. Iban a morir. Y el profeta llegó allá. Sería la solución que venía de Dios. Sin comida. Y le dijo, haz primero para mí. Y ella pensó, Dios escuchó. Dios es mi amigo. Y el profeta viene con dinero, con comida. Un hecho sobrenatural. Las personas piensan eso, pero no. Él dijo algo extraño. Dame primero para yo comer y después el aceite y la harina no acabarán. Y si en los tiempos de hoy, quizás muchas viudas de Sarepta, muchas personas que están en dificultad y quizás en aquel tiempo también muchas viudas hubiesen dicho, ¿qué quieres?
y llamaban nombres al profeta. Si fuera en el norte, le llamaban nombres y etc. Solo en el norte, aquí no. Y ella tomó la decisión. Dio oídos al profeta e hizo algo raro. Aceptó a Dios como Él apareció. El problema del pueblo judío en el Nuevo Testamento fue que Jesús no apareció como ellos querían. Ellos querían humillar a los romanos, querían matar a los romanos. El Salvador vino, pero no era así. Era para destruir a los romanos, para ver cuán poderosos somos. Que Dios está con nosotros y quien se mete con nosotros muere. Y Jesús llegó allá y no dijo eso. Comienza a decir para amar a nuestros enemigos. No trae ningún ejército. No adelante decir que son hijos de Abraham y etc. No consiguieron recibir al Salvador porque no vino como ellos querían, como estaban formateados. Y por eso Dios pudo hacer pocas cosas. Todo fue destruido porque ellos no recibieron a Jesús como Él apareció. Aquella mujer que recibió a Jesús como Él apareció. Por eso no murió y el aceite no acabó, ni en la harina, porque dio oídos a Dios. Dio oído a un principio que está desde Génesis a Apocalipsis. Es muy gracioso porque tú vas a encontrar eso en la multiplicación de panes y peces. Siempre que hay una escasez, algo que es insuficiente, Dios pone en operación este principio. Y para nosotros creyentes, para aprender a vivir así, comenzamos a relajar nuestra fe, a disminuir nuestras ofrendas. Porque bueno, ya no hacemos con el mismo celo, con el mismo fin, con la misma fuerza, con la misma fe, para rasgar el poder del diablo, para contrariar la situación. Me gustó aquel testimonio porque fue eso lo que hizo. Ella sembraba, la pareja siembra, sirve a Dios, y ella fue en contra de la situación, independientemente de las circunstancias, independientemente de la cabeza, y eso rasgó algo en el mundo del espíritu para que esa situación cambiara. En Eclesiastés dice algo que es lo siguiente. Porque a veces nosotros podemos pensar así. Hoy estoy con la Biblia. Dice así. Algo muy interesante. Lanza tu pan sobre las aguas. Es algo fuera de nuestra lógica. Es una manera diferente de vivir. Y que nosotros creyentes a veces tenemos que afinar nuestra mente. Que no debemos conformar para transformar nuestro entendimiento. Dice así, lanza tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si lanzas el pan, te quedas sin el pan, porque no sabes qué mal habrá. Esto es contrario a lo que creemos. Si va a haber una crisis, el COVID está ahí diciendo que va a ser una crisis, una desgracia, está a la altura de parar. No es de sembrar, sino de ahorrar. Aquí dice, comparte con 7, con 8, porque no sabes qué mal habrá en la tierra. Es lo contrario de toda la lógica. Después dice, estando las nubes llenas, derramó sobre el agua. Quien obedece, nunca sembrará. Y quien mira para las nubes. Yo cuando fui al norte, no entiendo mucho de agricultura. A veces pregunto al obispo Francisco sobre agricultura, porque me gusta saber. Y una cosa que me hacía confusión al inicio cuando fui al norte, es que nosotros teníamos un grupo familiar en un sitio que había un agricultor, había un señor que hacía agricultura. Él llegaba allá, este año no va a dar el vino, las lluvia me está rasgando las uvas, esto se está pudriendo. Y yo pensé, bueno, este año no quiere saber de esto para nada. No va a hacer nada. Pero sabes que todas las mañanas se levantaba a las 6 de la mañana y cuidaba de aquello como si todo esté bien.
Él no miraba para la situación. En el fondo, él creía, esto va a dar algo. Todos los años tenía vinos y etcétera. Porque él no miraba para aquella situación que estaba en aquel año. Continuaba luchando por su cosecha. Es importante que quien observa el viento nunca va a sembrar y aquel que mira para las nubes no segará. Quien mira para las circunstancias, lo primero que va a hacer es dejar de sembrar porque tiene miedo de perder la semilla. Pero si no siembra, tampoco va a cosechar porque el reino de Dios es así. Después dice así: así como tú no sabes el camino del viento, así tampoco no sabes las obras de Dios que hace todas las cosas. Aquí entra aquel principio que mucha gente dice. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer? No precisa saber, mi hermano. Lo que él está diciendo es eso. ¿Cómo tú no sabes cómo un bebé nace? ¿Qué sucede en aquellos 9 meses? Ahora ya hay alguna información, pero continúa no sabiendo. Ni los médicos saben cómo aquel milagro sucede. Pero es por eso que deja de haber bebés. Después dice así en el versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no retires tus manos, porque tú no sabes cuál dará su fruto. Por eso en todas las ocasiones explicamos este principio, porque es una oportunidad de tú vencer en el área financiera, de hacer prosperar tu semilla. Y eso es lo que te proponemos en esta noche hacer. Sembrar en el área financiera para quebrar el poder de las deudas, para abrir un camino donde no hay camino, para que si la persona precisa una casa, consiga tener una casa. Si tiene una amenaza, si tiene no sé cuántos días, está en la altura de tú lanzar tu pan sobre las aguas, está en la altura de sembrar, para que Dios pueda operar en la ley que Él creó de sembrar para cosechar. Nosotros ya vamos a pasar una placa. En cuanto Él está tocando esta música, tú puedes utilizar estos datos bancarios para sembrar. Si no tienes hipótesis para hacer esto en este momento, puedes guardar estos datos y siembra aquello que está en tu corazón. Vamos então passar a placa. O reino de Deus, como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus, como se homem fosse agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida, aquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Muy bien. Ahora vamos a orar. Extienda sus brazos sobre la pantalla y deje que yo ore para que la unción de prosperidad realmente pase para su vida, para su empleo, para su negocio, para su reforma. Señor Jesús, gracias te damos por el secreto de las leyes de sembrar para cosechar. Gracias te damos porque tú eres Dios que no falla, no miente. Siempre cumple con aquello que prometes. Y por eso yo te agradezco con fe, porque sé que toda la iglesia va a prosperar cada vez más y más. Todo hermano y hermana, todo empresario, todos van a tener las necesidades suplidas y hasta aquellos que no siendo de la iglesia creen, practican tus leyes. Ellos también prosperarán porque no es la ley de la iglesia Maná, sino tu ley. Amén y amén.
Muy bien. Tenemos a Bruno que va a explicar qué es el PDC. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy con un color diferente. El PDC resumiendo, es tener comunión con Dios. Es usted llegar a Dios, meditar en la palabra y esa misma palabra entrar en el corazón, porque esa palabra va a ayudarle en el día a día a alcanzar sus objetivos, ser más parecidos con Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos parecidos con Él. Muy bien. Y Filipa, venga aquí. El PDC es eso. Yo quiero vivir más. Es nosotros tener la conciencia de tener esta comunión diaria con Dios, porque no es solo llegar a Dios cuando tenemos problemas. Oh Dios, dame esto y aquello, pero después no hacemos nuestra parte. Y nuestra parte es llegar a Dios y es teniendo comunión con Dios, hablar con Dios. Nosotros tenemos una música que dice PDC, ¿no? Entonces vamos a oír esa música PDC. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em primeiro lugar. Sim, É oração, Sim. é fé em ação. sim, Com Ele tu vais ganhar. É o quê? É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em primeiro lugar. sim, É oração, Sim. é fé em ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. E o PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. sim, É orar Sim. no Espírito Santo Sim. para aumentar a unção. É meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. sim, É orar Sim. no Espírito Santo Sim. para aumentar a unção. E o PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. Escute bem. PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC, o fruto logo se vê. PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC, o fruto logo se vê. PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC, o fruto logo se vê. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC. Percebeste bem? Eu percebi. ¿Entendiste? Sí, lo entendí. Quien hace el PDC, el fruto luego se ve. Jesús dijo en Juan 15, que dijo Que em três lugares, em três versículos, en 3 versículos, ele disse en Juan 15, era necessário. él dice que era necesario 2 cosas suceder para que tengamos éxito. Ele disse Él dijo que no es suficiente estar con Jesús. Entonces, ¿qué dice? Em Juan João 15, 15, diz, por exemplo, no versículo 4, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros tenemos que estar en Jesús, estar salvos, pero esto no es suficiente. Jesús también tiene que estar dentro nuestro. ¿Y cómo Jesús está en nosotros? Porque Jesús y la palabra son uno, entonces su palabra tiene que estar en nosotros. Jesús, antes de llamarse Jesús, se llamaba el verbo o la palabra. assim. Porquê? ¿Por qué? Porque ele passa Porque Él pasa la vida dando palabra y hay poder en las palabras. Y el Espíritu de Dios agarra las palabras de Dios y materializa las palabras. Es un asunto muy interesante.
Fue así que Dios hizo los mundos. Está en Génesis. Quando nós Y ouvimos cuando a oímos la palabra, viene la fe. vem essa certeza e Viene esa certeza conseguimos y hace con que tengamos las cosas. Y tiene más versículos. depois também Después, versículo 7, versículo 7. em mim, Si permanecéis en mí y mis palabras, entonces yo entregué mi vida a Jesús, ¿no es suficiente? No. ler a segunda parte, e as minhas Y mis palavras palabras estiverem em vós, permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quiere decir que Dios responde a todas las oraciones. Es preciso dos cosas. Es preciso estar en Jesús y la palabra de Dios estar en mí. Es interesante, ¿no? ¿Qué más? Tem mais um versículo. Tiene otro versículo. É o 7. Es el 7. esse foi o 7. Ese fue el 7. Então, o importante é nós Es importante entender que a palavra de que la palabra de Dios deve estar no nosso. debe estar en nuestro corazón. Esse é um termo que eu dei. El PDC es un término que yo di llamado preparación diaria de un cristiano porque en esa altura, Quando eu conheci Jesus, cuando conocí a Jesús y comencé a tener comunión con Dios, começou fue cuando comenzó a ver a ideia de la idea de hacer mantenimiento físico. então Entonces, num prédio yo vivía en un edificio y las personas naquela área, en aquella área prédio, não era só tinha parque onde as pessoas tenían un parque um bocadinho de ginástica. donde hacían un poco de gimnasia. Então, Y entonces eu pensei, yo pensé, realmente es eso que preciso hacer, do lado espiritual, tendo comunhão com Deus. tener comunión con Dios. Cuando una persona tiene comunión con Dios, yo tengo algunas notas que ya escribí hace muchos años, Os que esperam no que es lo que esperan en el Señor, eso está en Isaías 40, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. estão, A veces los creyentes están cansados não esperam no Senhor. porque no esperan en el Señor. Cuando yo dedico, por ejemplo, 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, el tiempo que usted quiera para estar con Dios Divide este y divide ese tiempo en dos partes, ler devagarinho, va a leer despacio que comer a palavra de Deus. para comer, meditar, llenar su corazón con la palabra de Dios y después hará otras cosas. Por increíble que parezca, usted Fica muito forte. queda muy fuerte. Buscar primeiro Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo el resto será añadido. Jesús decía de propósito a las personas que andan preocupadas, ¿cómo voy a hacer? Ay. Y Jesús dijo, no te preocupes, yo estoy contigo, pero ponme en primer lugar. depois diz assim, Después dice así, Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, entonces en vano trabajan los que la edifican. Si no fuere Dios abençoá-lo, a dar-lhe saúde, a darle salud, a dar-lhe lar feliz, etc., você pode laborar usted puede elaborar, em vão. Mesmo trabajar que o tempo en vano, está bem, aunque funcione nunca dura, porque você está por un tiempo, construindo o seu casamento, etc., na areia. porque está construyendo su vida en la Diz assim, arena. Después dice en Proverbios 3, confía en el Señor de todo tu corazón não te estribes no teu y no te apoyes en tu propio entendimiento. anos, já vi por diversas vezes Yo ya vi por diversas veces pessoas que acham personas que piensan que son los mayores eu é que sou. E ele é o fortalhaço. y él es el fortachón. Situação En la mínima situación de crisis financieras ou de saúde, o de salud, frangalho. él es un debilucho. Capacita, afinal não sou Es cuando piensa al final no soy tan poderoso. também é interessante. Y es interesante que las personas, a medida que se van aproximando, Já sabem qualquer dia vão morrer, de repente comienzan a creer, Dios no va a existir y después cómo será. Es interesante. Ahora otra cosa importante en esta cuestión del PDC, preparación diaria de un cristiano, es si nosotros conseguimos ser disciplinados. Yo dije, sí conseguimos. Es muy fácil, pero es muy difícil. Es fácil de decir, pero difícil de hacer. Principalmente cuando una persona tiene una vida que tiene que cambiar, tiene que hacer viajes, tiene que ir aquí y allá. Lo ideal es que la persona tenga comunión con Dios todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, para habituar al cuerpo a tener este buen hábito, porque al inicio la cabeza va a querer pensar en todo y esto es muy bueno. Después, yo quiero explicar lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos a tener comunión con Dios, a medida que vamos teniendo esa experiencia con Dios, llegará un día, no es de repente, você vai entrar no mundo do espírito. es que usted va a entrar en el mundo del Espíritu.
Y el mundo del espíritu es muy verdadero. O mundo espírito é El mundo del espíritu es donde todo sucede. nós realmente Nosotros realmente a carne, no somos carne, somos espíritu. La Biblia nos enseña que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Ora, quando Deus fez o ser humano, Cuando Dios hizo al ser humano, es eso. nós fomos feitos Nosotros fuimos a imagen y semejanza de Dios. a Eva e o Adão. Cuando Edén y Adán Desconectados. desobedecieron, quedaron desconectados de Dios. Em que área? ¿En qué área? En el espíritu. Este telemóvel, Es lo mismo que este móvil por acaso é o caso, que no está cargado, ou perder o pierde señal, o no pagó, se olvidó. telemóvel tem. Este móvil usted tiene el cuerpo, el alma, pero no está conectado. E quando uma pessoa Y cuando una persona entrega la vida a Jesús, él comienza a tener, conectado, queda conectado. de longe, Puede oír a voz de Deus, la voz de Dios. possibilidade de ouvir a Deus. Muito importante. Es muy importante. É no mundo do espírito Es en el mundo del espíritu que todo se resuelve. do avião. Você entra, Es como el ejemplo del avión. Nosotros tenemos un avión porque hago muchos viajes, etc. e muitas vezes eu vou, Y muchas veces onde são os dois pilotos, voy bonito, tem bom, allá, tiene muchos e eles, aparatos y ellos siempre están allá y saben lo que hacen. Menos mal, ¿no? e às vezes estamos Y a veces estamos en medio de las nubes não faço a mínima ideia y no tengo idea si se estou a fazer o pino, está todo bien, mas eles sabem pero ellos saben por causa de los instrumentos para onde é que vão. y saben para dónde van, etcétera, etcétera. Então, Entonces, o que eu quero dizer é lo que quiero decir es que é como el mundo del espíritu es como quien entra en una sala de comando que controla, que controla, no caso é o avião. en este caso es el avión. Ali naquele cubículo onde estão dois homens. Es un vehículo donde están sentados, Sobe-se, desce, vai para a esquerda, etc. sube, desciende, va para la derecha, etcétera. Y cuando nosotros entramos en el mundo del espíritu Fazemos certas coisas y hacemos algo que nos enseña, vamos controlar o nosso tudo. va a controlar todo. E, portanto, não há sorte nem azares. Existe Existe bênçãos, maldições. bendiciones, maldiciones, etcétera. Pois, Después, diz, por exemplo, dice por ejemplo en 2 Corintios 10, que quando andando que andando nosotros en la carne, não militamos, no militamos, no hacemos guerra según los métodos de la carne. aí o mundo é retaliações dos governantes. El mundo es gobernantes. Cuando un gobierno gana mucho dinero y muchas armas, Ele acaba sempre él acaba siempre por ser arrogante, por ser arrogante usar as armas y usar las armas nos outros. para golpear a los otros. Queda dele. Es el principio É sempre de la caída de él. não falha. Es siempre lo mismo, Por quê? Porque ele está a semear a morte nos outros. porque está sembrando muerte en nosotros y va a cosechar. O caso Vea el caso de los americanos, de los rusos. e, portanto, Por lo tanto, guerra não se faz la guerra no se hace así. Está viendo nuestra guerra es contra demonios, contra espíritus controlam que controlan la vida de las personas, problemas, doenças, etc, etc. etcétera, etcétera. Portanto, depois já há também Por lo tanto, después está aquel creyente que siempre está o seu grande luchando contra el diablo, insultándolo. dá-lo para aquela parte. Lo estoy mandando para aquel lugar. Coitado do diabo. Pobre del diablo. Não, No, é usando versículos. es usando versículos bíblicos. Por ejemplo, está escrito, la propia palabra de Dios puede ser una espada Espada é a única arma y el único arma de ataque que funciona. que funciona. Muy bien. Então, o que é que Entonces, acontece? ¿qué sucede? Quando nós Cuando nosotros começamos a ter comenzamos a tener comunión con Dios diariamente, nós vamos, nosotros vamos vamos entrar, a entrar, comenzamos por entrar que é a parte da en el atrio, que es la parte de la carne, pasamos por el alma, lugar santo, que es el lugar santo, el alma, entrar no lugar. y después podemos entrar en el espíritu. Como é que eu vou explicar isso? ¿Cómo puedo explicar esto? Quando Deus tirou Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, tabernáculo, ou seja, uma igreja, tabernáculo, igreja, mandó a hacer un tabernáculo tinha três partes, y tenía 3 partes. onde La parte donde todos hacían ruidos y sacrificios, etc. e Y después tenía el atrio. depois tinha uma, Después tenía, não é um edifício, no es un edificio, tenda, uma tenda pero era como una tienda, una sección, que era o lugar que era el santo, lugar santo, que tinha que tenía a arca do conselho, el arca del concierto tinha o pão y tenía el pan y el calendar ficar a palavra de Deus.
para tipificar la palabra de Dios, o pão que alimenta. el pan que alimenta. E Y depois después havia uma cortina había una cortina só certas pessoas e uma vez por donde ano ciertas personas una vez por año podían que era entrar, onde Deus estava. que era donde Dios Deus estaba, donde el Espíritu de Dios Se estaba. alguém entrasse Si alguien entraba disso, fuera de eso, moría. que Sim, até o sacerdote que ia lá, né? Hasta el sacerdote iba allá Está bem com Deus. É por causa disso, quando ali eles porque puxavam estaba a bien bola con nas Dios. pernas dele, né? Se ele se por eu acaso tivesse estava mal mal, com Deus, ficava lá. Então Deus puxava com uma corda. puxava com a corda completamente. Mais ninguém podia entrar. Nadie más podía entrar. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, usted puede imaginar esa situación. Usted está en la carne, porque está en la carne. Después va a tener que poner la carne Em obediência. en obediencia. O corpo tem que estar ali. Depois é a alma. Después es el A alma. alma é El alma, los pensamientos, el centro de las emociones, pensamientos, voluntad propia, porque la persona está tan deshabituada das coisas do de las espírito, cosas del espíritu que comienza a pensar en todo. a ver? E Después, com o treino, con el entrenamiento, con persistencia, con disciplina, à medida a medida que va teniendo más comunión con Dios diariamente, llega aquel momento, aquella etapa que la persona ya entra en el espíritu. Y cuando la persona entra en el espíritu, puede suceder una de varias cosas. Es que Dios habla, Dios aparece, Dios da una especie de consuelo, Dios nos llena con una unción. Muchas veces podemos sentir las manos ardiendo, las bocas, etcétera, porque es el poder de Dios, es la energía de Dios que entra. Cuando nosotros entramos en el mundo del espíritu, nosotros estamos siendo cargados con un poder tan grande que todo cambia. Los demonios no aguantan estar cerca de una persona ungida porque huele a Dios. Y todo donde ponemos las manos funciona, no porque somos nosotros, sino que es el poder de Dios, es la unción de Dios. Por lo tanto, es importante pensar en estos términos. Se podría decir así: el PDC, son mis notas, es el camino para un encuentro con Dios. PDC es el camino que cada uno de nosotros va a percorrer para entrar en el Espíritu, que es donde Dios vive. Ahora vea, Dios vive aquí en el Espíritu, en las entrañas. Por lo tanto, para tener un encuentro con Dios tengo que habituarme a poner la carne crucificada, amarrada, parar de pensar en las cosas y pensar en las cosas de Dios, meditar. Y después, yo voy a entrar en el mundo del Espíritu. Y es allá que está el gran secreto. Entonces, cuando yo hago el PDC, tengo comunión con Dios. Yo estoy en el camino para entrar en la presencia de Dios. Volviendo al tabernáculo, tenía tres partes. El primero era el ruido, las personas, el sacrificio, etc. Después la segunda parte, el sumo sacerdote podía entrar, y solo en la tercera parte es donde estaba el Espíritu Santo de Dios, donde tenía una columna de fuego a la noche y nube durante el día. Y cuando Jesús vino, el velo se rasgó y cualquier creyente puede entrar. Vai, quando ele morreu. No es cuando Él vino, fue cuando murió. Entonces, hoy, aquellos que entregaron la vida a Jesús nacieron de nuevo y quedan conectados. Esa persona fue conectada a Dios. O sea, ya tiene red. Ya tiene red. Pero así como yo también tengo red, tengo que cargar, etc. Yo tengo que crucificar la carne, obligar a la mente a estar en la cosa de Dios, y después voy a orar en lenguas y alabar a Dios. La segunda parte, la primera parte es meditar, la segunda es alabar a Dios y orar en lenguas. Cuando yo estoy alabando a Dios y orando en lenguas, yo estoy practicando
Estoy entrando en la fase de estar en contacto con Dios, porque cuando la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, cuando nosotros alabamos a Dios de corazón, nosotros estamos en la presencia de Dios, entramos aquí dentro, en el Espíritu. Cuando oramos en lenguas, abre en 1 de Corintios, la Biblia dice, cuando oramos en lenguas, es el resultado de ser bautizado en el Espíritu Santo. Nuestro espíritu habla. Yo conozco niños, no una ni dos, que cuando eran bien pequeñas no sabían hablar nada, no sabían decir ni mamá ni papá, pero ellos hablaban en lenguas. ¿Por qué? Porque hablar en lenguas no es la mente que estudió, que sabe, que aprendió. Es el espíritu. Puede hablar portugués, alemán, holandés. Cuando hablo en lenguas es el espíritu. Entonces, si en la segunda parte de mi comunión con Dios yo alabo a Dios y oro en lenguas, yo estoy en el espíritu. Entré aquí dentro, que es donde Dios vive. Entonces, dice así, podemos ver Efesios 5, para no ser embriagados de vino, sino llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aquí está otro secreto. Yo puedo beber un vaso de Espíritu Santo. Yo puedo beber agua. Ya estabas con sed. Pero tú puedes beber vino, pero después está el peligro de quedarse borracho. Pero yo puedo beber del Espíritu Santo. Yo puedo beber la unción de Dios. La unción es algo poderoso. Basta decir que es la unción que transformó las palabras de Jesús en materia. Cuando Dios vio al mundo, la tierra, sin forma y vacía, toda estropeada, ya hubo otra guerra y Dios planeó hacer esto. Dios el Padre, el arquitecto. Nada sucedió, pero después Jesús dio palabras. Esto sucede, aquello sucede, y el Espíritu Santo, con la unción, que es eso que estoy hablando, materializó las cosas. Entonces, cuando yo estoy alabando a Dios y estoy salmodiando, estoy bebiendo del Espíritu. Imagina el poder que esto es. Entonces, ¿qué es alabar a Dios? Es cantar himnos que conocemos en portugués, pero también puedo cantar en lenguas. Salmodiar es agarrar versículos bíblicos e inventar una música. Y esto es muy importante. Por ejemplo, yo digo a los jóvenes que tocan y cantan, a los grupos de alabanza, que los ensayos de ellos no deberían ser solo aprender o mejorar la técnica del piano, de las voces, etcétera, sino encima de todo, salmodiar. Agarra un tono y comienza a cantar en lenguas. Pero después llega alguien y agarra un versículo bíblico y canta. Agarra otro y canta. ¿Qué va a suceder? El grupo queda lleno de la unción. Cuando ellos van al palco el domingo y comienzan a cantar, están llenos de la unción. Y eso es lo ideal, porque entonces mucha gente es sana. Y esa unción va a buscar personas a los edificios alrededores. Ahora, si los músicos, en que el pastor no sabe estos secretos, o sabe, pero bueno, piensa que no sé qué, él pierde esto. Entonces él lucha y lucha en la carne. ¿Está viendo? Nosotros tenemos que volver a esas grandes verdades, porque aquí está el secreto de una iglesia crecer. Aquí está el poder de Dios para alcanzar mucha gente. Me estoy acordando, el otro día, Pedro dijo, cuando la iglesia Maná comenzó fue dentro de un gran avivamiento. Exacto. Dios hace varios tipos de avivamiento, uno de milagros y maravillas, pero otro es de
transformar a los convertidos en discípulos, porque o si no las personas venían a los tratamientos, no quieren saber de Dios para nada, van para el infierno porque no ponen a Jesús en el corazón. Después están los otros, otro avivamiento que es este y aquel. Después Dios, cuando Él quiere, comienza otra vez el ciclo que Él entiende. Entonces Dios quiere y está haciendo muchos milagros, pero quiere hacer aún más. Dios no quiere solo usarse de mí, quiere usarse de todos los hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuanto más los músicos entienden esas verdades, y al entrenar no entrenan tanto la parte técnica, sino la parte espiritual, más la iglesia se va a llenar. Me acuerdo que una vez estábamos en Bruselas y el grupo era horroroso, el peor que ya vi. Es de Maná. Bien vestidos, pero totalmente desafinados. Era la cosa más impresionante que vi. Los cantantes, el piano, era un tono, estaba todo errado. Y de repente sale un sonido y yo veo del cielo. Yo que estoy allá no para adorar a Dios, estoy para guiar al pueblo. Estaba en el lugar y adoré a Dios. ¿Por qué? Porque con certeza que aquel grupo estaba bien con Dios y tenía comunión con Dios. ¿Estoy hablando bien? Sí. Eso no es excusa para los grupos decir, bueno, vamos a salmodiar, no vamos a saber de técnica. Sí, claro. Cuando digo esto es evidente que no es para evadir el resto. Nosotros tenemos un manual para nuestros líderes de alabanza que explica esto. Pero esto también es muy importante para nuestros pastores. Es para todos. Quien está en la intercesión, para los asistentes, para todo el mundo. Entonces todos vamos a volver en el mundo del Espíritu, teniendo comunión con Dios. Hasta tenemos este libro también, Comunión con Dios. Y aquí explica muy bien también lo que hablaste ahora también. ¿Por qué la persona tiene que hacer el PDC? Porque este es más un manual. Y aquí dice el por qué, cuál es el propósito. El PDC era solo unas hojas. Y después hay hermanos que tienen el PDC antiguo, que era mitad de esto. Y tenía al final la explicación. El primer libro ni tenía esto. Después, cuando vi una parte, es esto. Después, yo quiero orar, porque yo creo que mucha gente quiere vivir estas verdades. Extiende su brazo sobre mí para recibir el poder de esta oración. Querido Dios maravilloso, yo te pido que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación. Abre los ojos de la mente del espíritu para saber cuál es la llamada de cada uno de nosotros en este planeta, porque todos nosotros tenemos una llamada. ¿Cuál es el gran poder de Dios? ¿Cuál es el amor que está dentro de nosotros para que con ese amor alcancemos millares y millares de personas? Amén y amén. Y ahora, para una pausa, vamos a pedir a la doctora Filipa, doctorada en alguna cosa, una música. Puede ser. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33. 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 Estou seguro em 1 de Pedro 2,24, Isaías 53. Enfermidades são saradas.
Salmos 103, a solução é. Mateus 6,33, a solução é. Mateus 6,33, a solução é. Mateus 6,33, a solução é. Mateus 6,33. Ficar colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33, a solução é. 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 Mateus 6,33. Maravilha, maravilha. Muito bem. Eu Qué maravilla. Y ahora voy a enseñar sobre el área de oración de fe para después orar por los diversos asuntos que afligem vocês. que lo afligen. Desde personas que tienen vicios, desde personas que están con problemas en los pulmones, Pessoas que já se tentaram, personas que ya se intentaron suicidar, têm personas que tienen problemas de familia, os filhos a fazer con los filhos a hacer cosas que no debían, crianças de 13 anos, con niños de 13 años, etc. En fin, pessoas que foram personas que fueron a vivir a la casa de un padre o de una madre que murió y aquello está embrujado veem coisas. porque se ven cosas E também que todo eso sucede. Y también hay personas que oração, hacen su oración. que há pessoas que fazem sua Dios me mostró que hay personas que hacen su oración sin escribir, sin decir nada, porque creen que Dios está oyéndolos y es verdad. Eu quero dizer, Yo quiero decir, préstame ese libro. nós temos vários livros, Yo tengo varios por exemplo, este libros, por ejemplo este aquí, de Sanidad Divina. El libro de Sanidad Divina tiene muchos años, creo que fue uno de los primeros que hice, y dice cómo recibir y mantener la sanidad. outro diz, origem, Otro dice el origen de los problemas. outro, Otro eu acho, que es importante es qué hacer después de orar. oração da La oración de fe es una oración, estilo de oração un estilo de oración que se usa para para quando vamos orar por cuando vamos a orar por una persona que está enferma, uma pessoa que tem cuando vamos a orar por una persona que está enferma y sabemos que Dios quiere resolver. oração da fé. Es la oración de fe. La oración de fe consiste en decir, Señor, yo recibo ahora mi sanidad. Yo recibo la solución para mis problemas. Yo recibo ahora. Bien, ¿por qué? Porque Jesus diz tudo quanto Jesús dijo, todo lo que pidas orando, creed que lo recibiste y lo tendrás. Porque Jesús dijo que já sabeis a graça, ya sabe la gracia. foi o Paulo. Esto fue Pablo. A graça do nosso La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. No, Efesios 3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual ya nos bendijo. Dios ya nos bendijo. dos maiores segredos Uno de los mayores secretos que usted puede oír y que debe oír muchas veces. que ensino tem que ouvir muitas vezes. Yo mismo que enseño tengo que oír muchas veces. A verdade é a seguinte, Dios vai curar ninguém, ele já curou. no va a sanar a nadie, Él ya sanó. Dios no va a salvar, ya sanó. No va a resolver problemas, ya resolvió. Vê? ¿Está viendo? Vamos a suponer que usted va a un restaurante. Comeu, mas isso Comió vai y cuando va a pedir la cuenta, estava ali uma dijo, una persona, su amigo, le pagó el almuerzo. você não vai pagar. Entonces usted no va a pagar, ¿no? Fue lo que Jesús hizo. Cuando Jesús fue a la cruz, Él pagó por la salvación de toda la gente. Quiser ser salvo, Entonces, quien quiere ser salvo tiene que recibir. Jesus já pagou Jesús ya pagó por sanidad divina y la salud de toda la gente. que receber, tomar posse. Solo tiene que recibir, tomar la pose. Ese es un gran secreto. Nós vamos fazer hoje. Y es lo que vamos a hacer hoy. Agora, outro grande segredo é Otro gran secreto es lo que enseño neste livro, en este libro, Origen de los Problemas. escreva aqui, se eu não estou errado, são 12 problemas Son 12 problemas comunes que que fazem hacen separação para com Deus. separación con Dios, cosas que Dios no tolera. E muitas vezes as pessoas, para além do que o Pedro já falou, Más allá de aquello que Pedro habló hace poco, sem querer fazem sin querer hacen de Dios un empleado. Oh Dios, estoy enfermo, por eso tienes que sanarme. Oh Dios,
estoy muy mal, por eso tienes que resolver mi problema. No, Dios no es obligado a hacer, porque Dios não é o culpado. no es el culpable, Nem Deus ni Dios foi a pessoa fue la persona para si. que le dio la espalda, no fue Dios que lo abandonó. É preciso saber Es isso. preciso saber esto. Nós é que abandonamos Nosotros abandonamos a Dios, voltadas para Deus. Não queremos estamos saber de dele espaldas nada. para Dios Só nos lembramos dele. y solo nos acordamos de Él cuando estamos mal. Portanto, ele não é culpado de coisa nenhuma. E não vale a pena Y no dizer vale que la alguém pena é decir culpado, é cada um de nós é que alguien es culpable. Então, outro segredo é que Otro secreto es não que admite os seus erros diante de Deus, Deus não lhe perdoa. Ele não admite. Él no E, admite. portanto, esse pecado, Por tanto, ese a pecado, pessoa acha que isto já não tem valor nenhum, não vale nada. O pecado el pecado é veneno. es veneno. Olha, o pecado é o vírus. El pecado es el virus que está matando a la persona. Pecado Uma coisa es una cosa que ou entra en la persona, faz, la persona hace y que le destruye. ¿Está viendo? isso é que é o pecado. Eso es el pecado. E veio com o diabo. Y vino con el diablo, porque el diablo Incitou a Eva incitó a Eva a desobedecer a Dios e a pensar que eu é que y a pensar, yo sé, vai ser como Deus. tú vas a ser como Dios. Y Adán, en vez de asumir el control sobre la tierra, Esposa, etc. Foi na onda. Então, fue atrás de o eso. que aborrece a Deus? O que é que faz de separação? O que é que Deus não ¿Qué hace aceita, separación? não tolera? Olha, falta de perdão. Falta de perdón. Não tolera. No tolera. Crentes que Yo conozco creyentes que no perdonaban no instante y que en el instante que decidieron não, sentimento, ficaram curados. perdonar, Não, conheço fueron muitos, sanadas. mas também existe outras Pero también forças existen otras fuerzas negativas. Por ejemplo, la idolatría, que é bruxaria. lo oculto, brujería, Quem semeia señalar el dedo, quien siembra divisiones en la familia, e pior ainda na casa, en la casa de Dios, quem anda em guerra, quien anda en guerra sin contiendas, quem anda em más companhia. quien está con malas compañías, piensa que no tiene ningún mal. É engraçado, Es gracioso, ¿no? porque as más companhias Porque las malas compañías trazem veneno. traen veneno, Etc. etc. Eu aconselho você Yo le aconsejo a estudiar o que é que qué es não é bom. lo que no es bueno, É uma ofensa para Deus. que es una ofensa para Dios. Remove isso, já está em posição positiva. Al remover eso ya está en posición para recibir cosas de Dios. De orar Y después de orar, é super importante. es súper importante qué vamos a hacer. Porque a oração Porque la oración es algo muy rápido. Me estoy acordando una vez, eu fui aprendendo estas coisas. yo fui aprendiendo a lo largo de los años. Al inicio oraba, nunca sabía si iba a ser sana o no. Ficava muito triste, Entonces yo pedia ajuda a Deus e Deus foi me ensinando. estaba muy triste y Dios me fue enseñando. Depois, Y después cada vez tenía más resultados. Una vez eu e a Cris estábamos, Cristel y yo, numa igreja muito en una iglesia muy grande, maior. quizás de las mayores de Brasil. E então estava lá com Y entonces estaba con el liderazgo, era una honra. fui lá pregar. Fui a predicar y Dios Usa-se de mim se usa de mí en aquello que he llamado dones del Espíritu Santo, dones del Espíritu, ali naquele de milagros y maravillas. curadas várias. Fueron sanas varias personas instantáneamente. Quem dera eu poder carregar no Quien dera poder presionar un botón, ir a los hospitales y fabricar milagros, pero no. Bien, conclusión. fiquei todo contente. Estuve contento, las personas también estaban contentas. A liderança, El liderazgo pidió, senhor apóstolo, ay, señor apóstol, disculpe, mas se fosse ali aquele quarto, pero si fuera aquel cuarto, va a tener un hombre que está endemoniado, está muy mal, a no sé cuántos años. toda a gente cá, Vino toda la gente aquí, tal, um grande pregador mais aquele, um grande pregador. vino este predicador y aquello otro. Eu disse, ok, vou lá. Y yo dije, ok, voy ahí. Nitidamente. Estaba el hombre muy mal, Ele se veía que rebolava. él revolaba. Então, Entonces, ¿qué hice? eu fui, não orei. Yo fui, no oré. Yo expulsé el demonio. Usé la autoridad en nombre de Jesús Fui-me embora. y después me fui. Estou ofendido. Ellos se ofendieron. O senhor não quer ficar Entonces no se quiere quedar aquí una hora o dos. seus colegas, os grandes homens, Los grandes hombres de Dios dia, dois, se quedan un día, 2, 3 días y oran y tal. Y yo dije, no, eu já dei ordem. yo ya di órdenes al diablo. Se o diabo não
El diablo, oye, y si él no obedece, vienen los ángeles y ellos quedaron muy molestos conmigo. Lá fomos almoçar. Fuimos a almorzar. Passado, não sei. Pasado no sé cuánto tiempo, no fue mucho, supe que el hombre fue liberto. A lição que eu quero La lección que quiero dar es lo siguiente, no es cuánto tiempo oramos, es cómo oramos. oramos e estamos a bem. Oramos y estamos bien con Dios y hacemos las cosas según Dios, o si no, no funciona. Y después también quiero transmitir lo siguiente, después de orar también es importante. ¿Qué se hace después de orar? Tiene que creer que ya tiene. Mas é o seguinte, Vea lo siguiente. Senhor Jesus, Señor Jesús, yo recibo ahora mi sanidad. Amén. Señor Jesús, yo recibo ahora mi empleo nuevo. Amén. Señor Jesús, yo recibo ahora la solución de mis problemas. Amén. agora já tenho. Ahora ya lo tengo. Então, mas eu não vejo nada. Pero yo no veo nada. Está a crescer. Es una semilla que está creciendo. Todo en el reino de Dios es como un agricultor. Entonces, ¿qué hago? Enquanto En cuanto a semente la semilla está creciendo, rego a semente com louvor riego la semilla. Gracias Jesús porque ya estoy sano. e acredito, já estou. Y creo, ya estoy sano. Y hablo que ya estoy sano. É isso que eu ensino neste Es eso que enseño en este libro. livro. Não ensino Pero en este libro no enseño solo eso. truques. Enseño los trucos del diablo. El diablo sabe esto. Ele quer lhe roubar. Él quiere robar. E uma das coisas que ele faz Y una de las cosas que hace es hablar a tu cabeza. isso não vai dar nada. Eso no va a funcionar. Truque é Otro truco es, ele incrementa, él incrementa el problema. ele aperta o fogo. Él aprieta el problema. O fogo ardente fica pior. La hornalla de fuego queda peor. A pessoa parece que La persona parece que queda peor. a cabeça começa a pensar, bom, isto Comienza a pensar, ah, esto es para mí. é o diabo. Es el diablo. Mas isso é só alguns dos coisas que eu Pero eso es solo algunas de las cosas que enseño aquí. capítulo é quando Uno de los capítulos cuando todo parece peor es que todo está mejor. o diabo está atrás El diablo está sacando las últimas flechas. de isso e ele vai Porque después pirar-se. Vai, él va a huir. tal, mas pronto. Pero bueno, lea, estudie, Que conhecereis porque conoceréis la verdad y ella os libertará. Entonces, agora que já ouviu, ahora que ya oímos la palabra de Dios sobre el área de la oración, etc., vou orar. voy a orar. E eu sei, Y yo sé que mucha gente vamos dizer assim, está, vamos a decir así, pidiendo ayuda a Dios. Usted y Dios solos. vergonha, Algunos tienen vergüenza. En fin, no importa. mas Pero o que você precisa lo que usted precisa es creer. somente crer. Solamente cree Orar que cuando yo ore, vai. Dios va a responder. La unción de Dios, que es el poder de Dios, va a entrar en tu vida, A tua família, casamento, tu familia, aquilo que estás a matrimonio, aquello que estás pidiendo a Dios. Dios va a entrar. papel é orar. Mi papel es orar, Quem trabalha pero quien trabaja es Dios. Y tu trabajo no es llorar nem fazer meses, ni hacer oraciones, es creer que recibes ahora. Entonces, estende o teu extiende tu brazo sobre mí. possível Si es posible, toca para tipificar para tipificar de Deus que imporão as mãos sobre os doentes. la palabra de Dios que se impondrá la mano sobre los enfermos. Y yo voy a orar. Señor Jesús, yo ordeno a toda enfermedad que seque por la raíz. Yo ordeno a esas personas que tienen el virus, las personas que están Toalhas, encostando toallas, paños, ropa de personas que están contaminadas. Y decreto que ese virus va a morir em contato com eles. en contacto con esos pañuelos en el nombre de Jesús. Yo hablo a esos cuerpos, funcionan. Eu falo essa Yo hablo a esa columna, cura. quede sana. Eu falo isso Yo hablo a ese corazón, certo. que late cierto. Que fica Yo hablo que la sangre quede limpia. Yo hablo a ese demonio tentar levar. que está intentando llevar a algunas personas al suicidio. Sale en el nombre de Jesús. Eu falo esse demônio só operar nas crianças. Por isso, Yo ordeno a los demonios que están operando en niños. Por eso ven cosas y lloran. Yo ordeno a esos demonios poder de bruxaria. que salgan y quiebro el poder de brujería en el nombre de Jesús. E agora Y ahora posso dizer amém. solo puedo decir amén y amén. Para terminar, ¿qué quiero decir? É que, Es que, por exemplo, só para dar um exemplo, solo para dar un ejemplo, e agora recibí ahora un pedido. diz que Dice que moça, uma senhora una señora tonturas, às vezes
tienen mareos, São demônios. son demonios. ¿Por qué entraron? E olha, não só você ouviu o programa, está Usted escuchó el programa, pero llame a WhatsApp. peça para que Pida para que un pastor o obispo o acompanhe. le acompañe. Ele vai fazer Él va a hacer preguntas y ver el origen del problema. Nós somos como os Porque nosotros somos como los médicos. Tenemos que saber primero lo que pasa, qué hizo, dónde estuvo, y vamos a dar la palabra de Dios y todo va a cambiar por mejor. ¿Puedo oír un amén? Y por eso yo quiero pedir aquí al team para tocar la música. Todo va a cambiar para mejor porque todo va a cambiar para mejor. Aleluya. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar. Vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. A Cristo que explica, todos estão em direto conosco. Como é que uma Cristo le explica a todos los que están en directo con nosotros cómo una persona puede ser salva. Deus existe? Porque no es suficiente creer que Dios existe. Que es preciso para la persona saber que va para el cielo. Entonces, en primer lugar, la persona tiene que reconocer que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios el Padre mandó a Jesús para morir en nuestro lugar. Jesús tomó sobre él todos nuestros pecados. Entonces nosotros hasta podemos saber eso, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que recibir, aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Creer que Él vino a esta tierra, Él murió en la cruz y allá tomó nuestros pecados sobre Él. Entonces cuando yo creo en eso, el sacrificio que Jesús hizo por mí, Él pagó por mis pecados. Esto es la salvación que recibo. Entonces, hoy mismo, si usted quiere tener la certeza de su salvación, haga esta oración conmigo ahora mismo y diga así: oh Dios, yo creo que Jesús murió en la cruz para salvarme. Oh Dios, yo admito, yo también fallé. Perdóname. Y ahora, Jesús, yo abro mi corazón y te recibo como Señor de mi vida y mi Salvador. Amén y amén. Y ahora E agora nos despedimos. Há uma Sim, agora nos vemos Y ahora nos despedimos amanhã. y vamos a oír una música. Dios está conmigo. Él es mi amigo. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo, posso sobre Ele descansar.